Abraham representa a ese hombre, representa a esa mujer que le cree a Dios, que cree esas cosas que no se ven, pero que sabe que en un momento determinado Dios la va a cumplir. Ahora fíjense, cuando Dios llama a Abraham, según los relatos bíblicos, Abraham tenía 75 años. 75 años, y en el tiempo de eso, o sea, de vida que él había tenido, y en el tiempo que él tenía casado con Sara, o con Sarai en ese momento, cuando se casó, pasaron años y Abraham no pudo tener hijos, o Sara no pudo salir embarazada porque Sara era estéril. Es decir, había un impedimento natural, un impedimento biológico, físico, que impedía que Sara pudiese salir embarazada. De forma tal que, no sé de qué forma y qué manera, allí en Ur de los Caldeos, Dios se le manifiesta a Abraham. Y Dios le dice a Abraham que deje su tierra y deje su parentela. Cuando tú analizas, escudriñas y buscas la vida de Abraham, cuando Dios lo llama tenía 75 años. Y Abraham era un hombre que cuando Dios le da esa promesa, el sitio donde él tenía que ir estaba a 2000 kilómetros de distancia. Es decir, estaba, si en este tiempo para nosotros 2000 kilómetros de distancia es lejos, imagínense en ese tiempo donde ni siquiera había carreteras, autopistas, algún tipo de vía. Es decir, ellos tenían que tener muchos más obstáculos para llegar al sitio. Sin embargo, dice que Abraham dejó su tierra, dejó su parentela y se fue en pos del propósito de Dios. Se fue en pos de la visión de lo que Dios tenía para su vida y para su familia. Y no solamente eso, sino que dice que habitó como extranjero en la tierra prometida. Es decir, llegó a una tierra donde él no conocía a nadie, llegó a una tierra donde su vida iba a tener un cambio total y absoluto. Y que de hecho cuando llegó a esa tierra tuvo un cambio absoluto en cuanto a cultura, en cuanto a tiempo, en cuanto a todo lo que eso representaba. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios. Pero la prueba de fe de Abraham no terminó allí. Porque yo quiero decirte algo, que el que Dios te haya dicho algo de un propósito en tu vida, no quiere decir que tu vida de fe termine cuando tú cumpliste ese propósito, sino que todavía Dios tiene muchísimas cosas para sorprenderte, para hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. El anhelo grande y glorioso del corazón de Abraham era tener familia. Imagínense hoy, por ejemplo, Día de las Madres. Hoy muchas mujeres que no han tenido de repente la bendición de tener hijos, porque su vientre de repente no ha tenido la capacidad para darles un hijo. Sarai, quiero decirte que estaba en esa condición. ¿Qué opina usted, profeta José Orlando? Sí, para mí también la vida de Abraham ha sido una vida, se puede decir, de aprendizaje. De aprendizaje porque la situación en la que estaba Abraham, la situación en la que estaba Sarai, su mujer, no fue una situación fácil. Ellos, como nos explicaba el apóstol, estaban pasando por un proceso muy grande que no solamente representó dejar su tierra, dejar su parentela, sino tener la fe, la confianza, la certeza de que Dios le iba a dar un hijo. Y esta promesa no fue que vino de un día para otro. No fue que él un día se levantó y ya su mujer dio a luz un hijo. Y es tan así que en algún momento Sara agarra y le dice, bueno, está pasando el tiempo, nos estamos poniendo viejos, métete con Agar, métete con mi esclava, porque se ve que Sara necesitaba fuerza. Sara necesitaba una fuerza que le diera la capacidad para ella poder dar a luz un hijo. Y en medio del proceso que ella pasó, ella entró en esta crisis donde terminó diciéndole, bueno, Abraham, parece que la mujer que te va a dar a ti un hijo no voy a ser yo. Métete con mi esclava, métete con ella y que se cumpla el propósito que Dios tiene con tu vida, que se cumpla la palabra que Dios tiene con tu vida. Por eso es que cuando leemos aquí en Hebreos dice que por la fe, dice que Sara recibió fuerza. Sara recibió fuerza, pero ¿quién la fortaleció? Fue Abraham. Abraham dice que él se fortaleció en fe y fortaleció a su esposa. ¿Para qué? Para que ella tuviera la capacidad, de creer que Dios le daría a ella el hijo que Abraham necesitaba, porque no era con cualquiera. ¿Por qué? Porque había un propósito. Y mientras que nuestro apóstol hablaba,
qué tremendo es poder entender lo que él nos decía, porque esto es un tema de mucho debate. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un sueño, muchas veces tenemos sueños personales y confundimos eso con el propósito de Dios. Ahora, cuando examinamos aquí todos los héroes de la fe, si podemos decirle así, lo que es Abraham, lo que fue Isaac o Moisés o cada uno de ellos, dice que ellos hicieron huir ejércitos, o sacaron boca de leones, ellos agarraron y hicieron grandes cosas. Pero la característica principal de todos ellos es que Dios les había hablado antes de que ellos vivieran todas esas cosas. Entonces, el propósito de Dios te lo da la palabra que Él te lo da. Amén. Cuando viene la palabra de Dios a tu vida, entonces esa palabra te da un propósito. ¿Sabes? Cuando te proyecta. ¿Sabes qué ocurrió con el profeta Juan? Juan, cuando viene Jesús, él pensó que su camino había terminado. Entonces él agarró y le dijo, bueno, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas, y él pensó que ya había llegado a su fin. Pero yo estoy seguro que no era, que el propósito de Juan no era terminar decapitado. Yo creo que Juan tendría que haber ido al Señor y decirle, dime qué es lo que tengo que hacer. Ahora quizás tú estás pasando por problemas o estás viviendo algo y es necesario que tú vayas y le digas al Señor y le preguntes al Señor qué es lo que tengo que hacer. Porque cuando Dios te dice qué es lo que tienes que hacer, esa palabra te da propósito y ese propósito te dará fe. Porque como cuando vemos a Moisés, cuando él viene en su capacidad de querer libertar a sus hermanos que estaban esclavos en Egipto, ¿qué hicieron los israelitas? Le dijeron, ¿quién te puso a ti por gobernante y juez? ¿Quién eres tú para libertarnos a nosotros? Él se llenó de temor y dice que se fue 40 años al desierto. Durante 40 años, y cuando él está en el desierto, él se encuentra la zarza ardiente. Dios se le manifiesta y le da la palabra, y esa palabra que Dios le da propósito y la fortaleza para que Moisés volviera a Egipto, pero no volvió en sus fuerzas, no volvió con el sueño que él tenía de libertar a su hijo, sino a su familia, y a sus hermanos israelitas. Él volvió con el propósito que Dios le había dado, él volvió con la palabra que Dios le había dado, y fue tan diferente que aunque muchos lo rechazaban, vinieron las señales, porque Dios está comprometido con su palabra. Cuando él fue con sus fuerzas, recibió el temor. Cuando él fue con sus fuerzas, recibió el rechazo. Pero cuando fue enviado por Dios, entonces aunque lo rechazaban, Dios venía y manifestaba su poder a favor de él, porque ya no era un sueño personal. Y aquí tenemos que hacer la diferencia cuando tenemos un sueño personal, cuando queremos lograr cosas con nuestras fuerzas. Es muy distinto a cuando Dios viene y dice, bueno, yo te doy un propósito, porque cuando el propósito de Dios, Él lo respalda. Así es. Disculpa, ya profeta, ya va a soltar la palabra que tiene ahí en su corazón. Pero hay una palabra que me llama la atención y que dentro de lo que acabamos de leer, Dios me inquieta a través de ella. Porque fíjense que, como decía el profeta, que Dios le da la palabra a Abraham. Y Sara en un momento parece que pensó, Abraham, cumple todo el propósito, así sea con Sarai. Pero yo quiero decirte hoy, mujer, porque muchas veces en la familia las mujeres piensan que el propósito solamente es para el hombre. Pero Sara tenía un propósito dentro de la misma visión de lo que Dios tenía. Y quiero decirte hoy que si tú estás casada y tu esposo quizás no sea un pastor, o no sea un ministro, o no esté trabajando en la iglesia, yo quiero decirte que tu esposo tiene un propósito también. Y si eres hombre y tu mujer no está tampoco en los caminos de Dios, el propósito no es para ti nada más, el propósito también es para tu esposa. Y no es solamente para la esposa y el esposo, también es para los hijos, porque Isaac también continuaba con el mismo propósito. Es para la familia, ¿no? Que yo pensaba, mientras los escuchaba ustedes hablando, que no es solamente el ejemplo de la vida de Abraham, me permitió enseñarme a mí y ver a mí que no es solamente creer en el momento, creer en el momento en que se recibe la palabra, porque muchas veces uno escucha una palabra, o viene Dios y te habla, o te intenta con algo, o viene un profeta y te da una palabra, o como sea. El propósito se te es revelado, y se te es marcado en la vida, y vienen y te dicen algo, y tú en el momento crees. Pero vemos en el ejemplo de Sara y de Abraham que pasaron años. 25 años desde que Dios le habló por primera vez hasta que nació el hijo. Ahora fíjense, lo más, podríamos decir, lo más heroico que hizo Sara o que hizo Abraham fue mantenerse creyendo.
se ve que Sara dudó. Se ve que Sara dudó y de hecho se ve que también en un momento Abraham dudó. Abraham hubo un momento donde Dios le vuelve a hablar y él hace un altar y quema unos animales porque eso era lo que él se había habituado a hacer. Y resulta que ahí Dios le reafirma y cada vez que Dios le hablaba, cada vez que Dios venía y le reconfirmaba el propósito, entonces le ampliaba como un poquito más el panorama. Se la ponía como más difícil, si pudiéramos decir. Porque entonces le habló, llegó un momento que no solamente le habló del hijo, sino que le habló de los hijos, le habló que irían, estarían cautivos. No, y hay una parte, perdón que le interrumpa, profeta, hay una parte que Abraham va y se puede decir, le reclama a Dios y le dice, bueno, mira que no me has dado prole. Entonces Dios viene y no le habla del tema o no se envuelve en la situación, sino le dice, de ti yo haré una gran nación. Entonces Dios le cambió totalmente el panorama con el cual Abraham se acercaba a él. Yo creo que Dios siempre viene a la vida de uno y cuando uno se enfrasca en las cosas pequeñas y en las circunstancias actuales del momento, entonces viene Dios y te dice, sí, mira, no ves aquí, ves más allá como yo te estoy viendo. Entonces lo que yo podría agregar es que no es solamente fe y creer en el momento, tienes que vivir creyendo. Exacto. Tienes que vivir creyendo. Y Dios siempre, a lo largo de tu vida, mientras el propósito no termine de gestarse o de cumplirse, Dios va a enviar profetas. Dios va a enviar profetas para que te den palabra en cuanto al mismo tema. Dios va a través de predicadores, predicadoras, Dios va a hablar el tema y Dios te va a inquietar. Porque como el Espíritu Santo es parte integral de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo siempre va a estar allí avivando el propósito de Dios. Ahora, para continuar, quiero tocar un punto en cuanto al tema de la vida de Sara. Y ya mi hijo lo tocó brevemente. Dice el verso 11, dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese era Abraham, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora fíjate, yo quiero hablar un tema o un punto muy importante de la fe, y es uno de los puntos que muchas veces nosotros, los creyentes, o no nos enseñan o a veces no los entendemos. Y acá yo quiero hablarte de la fe para recibir. Porque muchas veces nosotros tenemos la fe solamente de repente para creer, o tenemos la fe para de repente hacer algo, porque se nos habla mucho de la fe por obras. Sin embargo, acá nos habla un panorama distinto de la fe. Porque acá dice que Sara, evidentemente dentro de sus pensamientos, parece que no cabía la idea de que ella, a la edad que ella tenía, ella pudiese concebir un hijo. Por las condiciones físicas en las cuales ella estaba, se ve que esas condiciones físicas habían afectado su parte emocional. Y su parte emocional, por supuesto, no creía total y absolutamente, o no sabía cómo Dios lo iba a hacer. Porque quizás no fue que Sara dudó cuando le dijo que tomara a Agar, sino que a lo mejor Sara pensó que bueno, que esa era la forma en que se cumpliera la promesa. ¿Sabes cuánta gente yo he visto haciendo cosas supuestamente para que se cumpla un propósito en su vida? Sí, manipulando personas, tratando de que se cumpla una palabra profética. Lo he visto a lo largo de muchísimos años de ministerio. Y yo quiero decirte que cuando el propósito es de Dios, se va a cumplir de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a lo que tú hagas. De forma tal que el esfuerzo que tú hagas, si quieres lograr que se cumpla el propósito, por ejemplo, con ayunos, con sacrificios, no se va a cumplir. Quizás ese haya sido el impedimento que durante 25 años haya tenido que esperar, porque quizás a través del tiempo ellos se dedicaron a hacer cosas para ver si se cumplía el propósito. Cuando Sara le da la esclava y le dice, llégate a la esclava, ella dice, en su lógica, yo me veo, no puedo tener hijos, estoy muy vieja, ella está más joven, ella sí puede tener los hijos totales, hijos de Abraham, y quiso ayudar a que se cumpliera el propósito, quiso como acelerar el cumplimiento de la palabra. No era que no creía la palabra, si creía que iba a tener un hijo, si creía que iba a tener el hijo. Aquí hay algo clave, que en lo que está hablando mi mamá, es que aquí hay una palabra que es profética, porque aquí dice que después que ella recibe, dice que dio a luz afuera de tiempo. Ahora, esto es importante para prestarle atención, porque cuando pensamos que se está pasando el tiempo,
Exacto. Cuando pensamos que Dios está tardando mucho, porque ahí es donde comenzamos a hacer cosas. Cuando pensamos, bueno, ya esto no tiene Ha pasado solución. mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Entonces, ¿qué ocurrió? Sara no solamente estaba viviendo que era estéril o que se estaba poniendo vieja, ella se dio cuenta que estaba pasando el tiempo. Ella dijo, no, ya esta situación ya no la podemos arreglar. Entonces ella, al ver que se estaba pasando el tiempo de la edad donde podía ella gestar, entonces ella agarró y dijo, bueno, como se está pasando el tiempo, vamos a agarrar y no permitamos, porque mira lo que dice, no permitamos que la palabra de Dios no se cumpla, entonces métete tú con Agar para que la palabra de Dios se cumpla. Sí. Entonces, Pero imagínate todas aquellas mujeres que están, por ejemplo, esperando que Dios le dijo que se iban a casar, que iban a tener hijos. El negocio de la vida. Claro, y ven Sí. los años cronológicos, y como dentro de las sociedades se establece, bueno, el matrimonio ideal de tal edad a tal edad, y entonces comienzan a querer acelerar, y hay personas que se han casado fuera de la voluntad de Dios, porque hay que casarse porque se está pasando el tiempo. De hecho, es tan tremendo que cuando en el relato cuando Sara toma esa decisión de entregarle a Agar a Abraham para que se llegara a ella y tuviese un hijo, dice que fue una decisión humana, ¿sí? Es decir, no era una decisión de Dios. Y yo quiero decirte hoy que muchas de las decisiones que tú has tomado no han salido bien porque han sido tus decisiones, no han sido de acuerdo al propósito de Dios. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque Dios tiene su forma de trabajar, Dios tiene su tiempo, y en el tiempo señalado y de la forma que Él determinó que tenía que realizarse, lo que Él quería o quiere realizar, Él lo va a hacer. Entonces yo he visto muchas personas en este tiempo tratando a través de obras humanas lograr cumplimiento de promesas que Dios le dio en un momento determinado, y no han entendido ni el tiempo ni la forma en que Dios va a hacerlo. Entonces yo veo personas, por ejemplo, buscando negociaciones, personas buscando, de repente mujeres buscando novio, esposo, porque se quieren casar porque piensan que el tiempo se le está terminando. Veo personas de repente buscando de lograr de crecer económicamente a través de los atajos y no a través de lo que Dios le prometió, y cometen errores muchas veces porque están trabajando en su propia fuerza y en su propia capacidad. Ahora fíjense, interesante, yo quiero leer Génesis capítulo 17, porque quiero que vayamos allí donde Dios le dio la promesa, o la última vez que Dios le habló de la promesa a Abraham y a Sara. Capítulo 17, vamos a leer del 1 al 19. Es decir, ya cuando llega este capítulo 17, dice, era Abraham de edad de 99 años, habían pasado un montón de años y todavía la promesa no se había cumplido. Creo que Ismael tenía 8 o 9 años en ese momento. Dice, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y le daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por tus generaciones. Este es mi pacto que guardarás entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidará pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y cualquier extranjero que fue que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado, el nacido en casa y el comprado por dinero. Y
estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sara tu mujer no la llamarás Sara, Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblo vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Tremendo esto, ¿verdad? Ahora mira lo que dice un poquito más adelante en el próximo capítulo. Dice: después le apareció Jehová en el Sina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no te apartes de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados debajo del árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijo: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos en edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, y siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay pues para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Impresionante, ¿verdad? Porque acá cuando vemos el escenario, o sea, el escenario donde Sara y Abraham estaban combatiendo con su mente, combatiendo con su cuerpo, combatiendo con lo que, o sea, con la batalla de fe que tenían. Sara veía su condición, y yo quiero decirte esta mañana que no necesariamente la realidad que tú estás viviendo es lo que va a determinar el propósito que tiene en tu vida. Es decir, que si eres una mujer que ya de repente estás pasada en años y no tienes hijos, si Dios tiene un propósito contigo y con tu vientre, y Dios quiere hacer algo con tu vida, para Dios no hay impedimento. Es decir, amén, tu condición física o biológica no impide el milagro de Dios. Amén. Si Dios en un momento determinado te dio a ti una palabra de prosperar tu vida, de que si tus hijos estaban alejados del camino correcto, ellos volverían, y todavía no ha pasado, quizás hayan pasado años, yo quiero decirte que la realidad que tú estás viviendo no determina la palabra de Dios. Amén. No determina el propósito de Dios. Entonces, ¿qué te digo? Que cuando Dios te da una palabra, primeramente esa palabra te la da y te la confirma para fortalecerte. Amén. Es decir, los milagros que Dios ha hecho en tu vida fortalecen tu vida. Dice el capítulo 4 del libro de Romanos, hablando de la vida de Abraham también, dice que Abraham se fortaleció en fe. ¿Cómo fortaleces tú tu fe? Ya hemos hablado en semanas anteriores, a través de los milagros, a través de la palabra, a través de la experiencia de los milagros que Dios ha hecho en tu vida y en la vida aún de estos hombres y mujeres que en momentos determinados, en momentos de crisis, en momentos de situaciones extremas, vieron los milagros de Dios realizarse en su vida.
Entonces no es determinante tu realidad. Y yo quiero decirte también esta mañana que la realidad que nosotros estamos viviendo en nuestro país no puede determinar la condición de tu corazón, no puede determinar tu condicionamiento mental, porque si la realidad del país está determinando lo que sale por tu boca, entonces tú eres una persona que no has entendido el propósito de Dios. Entonces tú no has creído la palabra de Dios y cuando tú no crees la palabra de Dios, eso trae consecuencias negativas a tu vida. Entonces no necesariamente quiere decir que si tu realidad hoy día es negativa y Dios te dio una palabra, no quiere decir que esa condición sea determinante para que tú puedas obtener el milagro de Dios. Entonces Sara es un reflejo de lo que eso representa. Entonces, sí, cuando yo entendía esta palabra que dice que recibió fuerza, yo empecé a escudriñar y a indagar qué quería decir esto. Y a lo largo de muchos años de ministerio y por experiencia propia, yo entendí algo de esa experiencia y entendí que muchas veces uno no recibe el milagro porque uno no sabe recibir. Porque a veces el milagro no viene del color o por la persona o por la condición en cuanto a lo que tú has creído. O sea, de repente el milagro no viene de la forma que la religión te lo dictó. Por ejemplo, tú puedes ver la vida de Naamán el sirio. Dice que Naamán el sirio, cuando el profeta Elías o Eliseo le dijo que se zambulliera 7 veces en el Jordán, él dijo, yo pensé que el profeta vendría y haría esto y haría lo otro y haría lo otro. Es decir, él estaba esperando una condición mística, una condición religiosa para que se realizara el milagro. Y resulta de que el profeta no vino de manera mística ni religiosa, sino que vino como un hombre normal y corriente y le dijo, mira, tú quieres ser sano, lánzate, zambúllete 7, báñate 7, húndete 7 veces en el agua. Y fue tan tremenda la forma en que el profeta Eliseo le habló que el mismo siervo del general Naamán le dijo, Señor, pero ¿es acaso alguna cosa muy difícil para que tú lo hagas? O sea, es decir, ¿qué te cuesta meterte en el agua hoy? O sea, es tan difícil que te metas en el agua sin hacer algo religioso. Claro, lo que pasa es que, no, como decir, le tumbó los paradigmas. Exactamente. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que la religión te enseña y te dice, y te mentaliza, y te mete paradigmas en la mente que los condicionamientos espirituales tienen que estar basados en la parte mística, esotérica o religiosa. Y eso hace que muchas veces tengamos de repente una concepción distinta de cómo Dios quiere hacer las cosas. Es decir, el milagro que Dios tiene para tu vida, como lo dije al principio, no lo determina tu realidad, pero tampoco lo determina la realidad que la religión te enseñó, ni la realidad que de repente tú puedas estar imaginándote. No, Dios puede utilizar los cuervos para bendecirte. Dios puede utilizar la viuda para bendecirte. Dios puede utilizar un indigente para darte una palabra. Dios puede utilizar un gobernante que a ti no te guste para darte una palabra. Porque Dios es soberano y Él utiliza el instrumento y la hora y el momento que Él quiere y que Él determina. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando de repente Dios utiliza de repente un instrumento, a veces nosotros rechazamos el milagro. Es como el cuento ese muy conocido de un cristiano que estaba en un río ahogándose y de repente llegó un helicóptero a rescatarlo y él no lo quiso agarrar. Llegó una lancha y tampoco lo quiso agarrar y después se ahogó. Y cuando le preguntó a Dios, Señor, ¿por qué no hiciste el milagro? Bueno, yo te mandé el milagro, tú no quisiste tomarlo. Entonces eso ocurre muchas veces, que como el milagro no es según la religión, que de repente el milagro no es si tú no ayunas, el milagro no es si no haces un pacto, el milagro no es si tú vas caminando de rodillas a la iglesia, el milagro no es si tú no le levantas el maletín al profeta, al apóstol o al ministro de tu iglesia. Entonces, como el milagro no se realiza de acuerdo a esos preceptos, no es milagro.
¿Y sabes qué? ¿Cuál es una de las cosas más hermosas de la vida del creyente, de nosotros como creyentes? Ser genuinos, hermano. Porque hoy día tú ves pastores que cambian la voz cuando predican, cuando tú hablas con ellos son de una manera, y cuando tú lo ves predicando, tú dices, oye, ¿qué le pasó a este o a esta? Y cambian la voz y tienen una pronunciación aparentemente espiritual, y supuestamente eso es religión, pero llega uno de forma natural y le suelta una palabra a alguien y dice, bueno, pero este es un mundano, porque como uno no llegó con el manto profético o con el anillo de sellar, o no llegaste de repente diciendo que habías ayunado 40 días para darte la palabra, entonces la palabra no sirve. Entonces creo que esto es algo de analizar, porque podemos abortar y no recibir el milagro. Y otra experiencia que he vivido también en oportunidades ha sido que a veces uno quiere bendecir a la gente y la gente no quiere recibir lo que uno le está dando, porque la gente no sabe recibir. Yo tuve que aprender a recibir. A mí, recuerdo cuando yo estaba recién convertido, yo llegaba, por ejemplo, a la casa de un hermano, una hermana, y me decía, hermano, ¿usted quiere comer? Y yo le decía, no, así tuviera hambre. Yo le decía que no quería comer. ¿Quiere algo? No, yo no quiero nada. Porque a uno en el mundo le enseñan a ser orgulloso. Y uno llega con ese orgullo y uno dice, no, lo que yo tengo o lo que yo quiero, me lo quiero conseguir así, con el sudor de mi frente. Con el sudor. Si yo no trabajo, eso no es mío. Si yo no trabajo, no lo quiero. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me regalen nada. Y quiero decirte que eso es orgullo y es soberbia. Y esa soberbia tiene que romperse, tiene que quitarse para que tú puedas recibir el milagro de Dios. Extraordinario, ¿verdad? No sé si tiene algo que decir, profeta. Sí, bueno, es bien interesante eso. Estábamos hablando sobre todo lo que está hablando de el recibir. Y yo hablaba con una persona que le decía que hay momentos en el Señor en donde uno simplemente recibe lo que otros te dan. Y hay momentos en donde tú, entonces, eres quien bendice en la vida de otro. Y eso tiene mucho que ver con lo que hablaba la Biblia y lo que habla la Biblia del reposo. A mí me costó mucho aprender y entender lo del reposo. Porque por mi personalidad yo soy una persona de hacer y de hacer ya y de hacer rápido. Y entonces Dios me metió en el proceso de poder entender la gracia y saber que tenía que aprender a reposar y a esperar. Esperar no es fácil. Esperar con confianza, como hablábamos la semana pasada sobre cómo Dios mismo daba testimonio a través de la vida de Pablo, concediéndole que hiciera milagros, respaldando la obra que estaba haciendo, porque ellos predicaban con denuedo y con confianza. Y entonces yo le decía ayer a Orlando, que estábamos conversando sobre eso, que el fortalecerse en la fe, la fortaleza que Dios le dice que Sara recibió fuerza, fue en el transcurso de ese esperar, en el estar esperando, que no es fácil, esperando, creyendo. Yo digo que tal vez a ellos, y aquí podría especular un poquito, si me lo permiten, tal vez a ellos en ese tiempo de espera fueron conociendo a Dios. Porque una de las cosas más importantes para poder recibir es tener confianza. Pero cuando uno tiene confianza, se va acrecentando en la medida que uno conoce a aquel que te prometió. Yo le decía a mi esposo, si a ti viene alguien y te dice, espérame en tu casa el día lunes que te voy a dar $1,000, tú te sientas, te levantas temprano, te acomodas, te vistes y te sientas y te pones a esperar. Y hasta horas. Y tú ya sacas la cuenta y gastas los $100. Sí. Todavía no lo has recibido, pero tú confías, depende de quién te lo dijo, que tú vas a recibir ese dinero. Y tú te sientas a esperar. Y esperas con gozo, con alegría y con esperanza, porque tú sabes que el que te lo prometió te lo va a traer. Tú no sabes a qué hora del día te lo va a traer. Entonces yo le decía a mi esposo con respecto al reposo y al saber esperar, que el reposo no es ausencia de trabajo. Todavía no has entrado en eso, pero porque tiene que ver con el esperar, con el reposo, porque si no, no puedes esperar. Y yo creo que el esperar confiado es lo fundamental. Bueno, ya estamos empezando el mensaje, así que por favor. Ya son las 12, ¿a poco? Como estamos en la casa, entonces no hay apuro. Prepárese. Ok, vamos a leer también en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos,
Está en el Nuevo Testamento, Hebreos. Capítulo 3, para ir finalizando la primera parte, ¿no? El verso 7 en adelante me parece bien interesante, hablando de la experiencia, ¿no?, del pueblo de Israel, que no pudo entrar a la tierra prometida por causa de incredulidad, o sea, falta de fe. Por eso decía que cuando tú no crees la palabra porque no sabes recibir, no crees la palabra porque tienes incredulidad, no crees la palabra porque tienes una óptica distinta de cómo Dios va a actuar, puede hacer que se aborte el propósito en tu vida, como se abortó el propósito del pueblo de Israel, que durante 40 años estuvo en el desierto dando vueltas. Dice el verso 7 en adelante del capítulo 3 del libro de Hebreos, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aquí esta palabra vagando, o sea, se la toman de un mendigo. O sea, un mendigo que no tiene rumbo, que no tiene propósito, que no sabe hacia dónde va y que vive la vida, bueno, con la mente en blanco. Es decir, es el reflejo de lo que el escritor a los hebreos toma. Es decir, una persona que anda vagando es una persona que no tiene un propósito claro en la vida. Es una persona que anda de iglesia en iglesia, que anda de doctrina en doctrina y que anda creyendo cualquier cosa que le dicen porque su corazón no está afirmado en algo, porque no cree, pues. Y como no cree, anda buscando. Dice luego: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí vamos a entrar en la parte del reposo, que es bien interesante. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin vuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Es decir, la incredulidad impide que el propósito que Dios tiene para tu vida, para bendecirte, para traer cosas extraordinarias a tu vida, no se cumpla. Es decir, cuando tú te vas a la parte del original de esta palabra, está justamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, donde Dios, cuando le promete a ellos que iban a entrar a la tierra prometida, Dios les dice que iban a vivir en casas que ellos no habían edificado, que iban a beber de cisternas que ellos no habían cavado, es decir, que iban a comer cosechas que ellos no habían sembrado, de forma tal que la promesa de Dios para el pueblo de Israel era un descanso natural para que ellos pudiesen entonces entrar a un sitio donde pudiesen obtener todo lo que humanamente ellos necesitaban y poder vivir una vida satisfecha. Y dice que como no le creyeron a Dios, y fíjense que es tremendo, porque si uno analiza, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, Dios hace milagros extraordinarios. Dios destruye a Egipto totalmente. Dios abre el mar rojo en dos y ellos pasan, dicen que por tierra firme y seca. Sin embargo, dice que no le creían a Dios. Y mi esposa decía hace un instante algo interesante. Decía justamente de no creer, de no entender. Es decir, podemos abortar el propósito porque no sabemos recibir, pero a veces no recibimos es porque no creemos. Entonces la fe también tiene una composición extraordinaria donde la obediencia a lo que Dios te está exigiendo es importante. Y muchas veces Dios no te está exigiendo que hagas nada,
sino que creas. Y este es un debate, un tema también extraordinario, que la fe es por lo que tú haces o es por lo que tú crees. Es decir, hay un tema que tiene más de 500 años en debate, que por ejemplo Martín Lutero y Calvino decía que la fe era por obra, y Martín Lutero hablaba de la solo por fe. Y a lo largo de la historia tú te pones a estudiar y a escudriñar, y este tema se mantuvo y se mantiene, quiero decirte, a lo largo de la historia, donde hay pastores que te enseñan que si tú no haces, tú no recibes, pero la Biblia te enseña que para que tú puedas recibir algo, tú tienes que creer. Y entonces, por supuesto, viene Santiago y te dice que la fe sin obra es muerta. Santiago te enseña que la fe sin obra es muerta, y te toma un texto de la Escritura que a la vista bíblica no es concerniente al tema que se está hablando, porque se sale muchas veces del contexto bíblico, y te dice eso, y es el tema que hoy día se debate en la mayoría de los corazones de los creyentes: si es por lo que tú haces o es por lo que tú crees. Por supuesto, vamos a ir desarrollando un poco, y lo dejamos el tema a la imaginación y al escudriñamiento y a la inquietud que tú tengas en tu corazón. Si hasta el día de hoy la fe por obra no te ha funcionado, yo te incito, o te llamo, o te exhorto a que examines si tú estás aplicando la verdadera fe. Ahora fíjense, dice el capítulo 4, vamos a leer parte de él también, porque habla del mismo tema. Dice el capítulo 4: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tremendo esta palabra. Es decir, el pueblo de Israel, aunque no vivía la gracia, sin embargo Dios les estaba exigiendo que le creyeran a Él. Dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de desobediencia. Fíjate que primero te dice que es por causa de incredulidad, pero la incredulidad te lleva a la desobediencia. Es decir, la desobediencia es la que te lleva a no recibir. Y cuando no recibes, el propósito no se cumple en tu vida. Dice: otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Fíjense que esta palabra, si oyeres hoy su voz, está en presente continuo. Es decir, que tiene el mismo peso hoy que lo tuvo en el pasado. Y si tú lo lees dentro de 10 años, tiene el mismo peso. Dice: porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es decir, es extraordinario este tema. Este es un tema que yo lo he estudiado durante muchos años. Lo he estudiado tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento. Es decir, un tema que el escritor a los Hebreos lo trajo a colación, entendiendo y dándose cuenta de la división mental
que el pueblo de Israel tuvo en un tiempo y que impidió que entraran a la tierra prometida y que durante 40 años estuvieron dando vueltas en un sitio que solamente en 3 meses pudieron haber entrado. Es decir, ¿cuántas personas hoy día recibieron una promesa, como decía al principio, de que de repente Dios te iba a prosperar, que de repente Dios te iba a dar tu esposo, que ibas a parir un propósito de Dios, y como no has creído, no has sabido recibir y has entrado en desobediencia y te mantienes dando vueltas en un desierto donde dudas que Dios tenga el poder de cumplir una palabra que Dios te dio en un momento determinado? Y quiero decirte hoy que no necesariamente el vaso que utilice Dios para darte la palabra, que ese vaso que Dios te dio no necesariamente no quiere decir que Dios tenga que aparecerse en un sueño a tu vida, sino que Dios puede utilizar al profeta o la persona que tú menos te imagines, y por tu ver la condición de la persona a veces desestimas la palabra y abortas el propósito porque no crees, no recibes y entras en desobediencia. Y una de las características del pueblo de Israel, que no solamente ocurrió con esta generación que pereció en el desierto, sino también le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dio una palabra, Él dijo, mira, porque no hay profeta sin honra, sino en su casa y en su propia tierra. Lo mismo le ocurrió a Moisés y le ocurrió a todos los profetas. ¿Por qué? Porque cuando vemos que el Señor Jesús dijo esto, Él dijo algo muy interesante. Él dijo, mira, yo voy, les doy una palabra, y la gente que estaba alrededor le decía, pero este no es el hijo de José, este no es el hijo de María, este no es el muchachito que nosotros veíamos chiquito aquí, porque nos viene ahora a dar una palabra. Lo mismo dirían los israelitas con Moisés, bueno, este no es Moisés el que estaba en Egipto. Entonces ven la condición humana, ven la condición del hombre y no ven lo que Dios está hablando a través del profeta. Y esto yo creo que es una palabra profética para los venezolanos, porque muchas veces pensamos que la palabra profética para nuestra nación va a venir de un gran profeta del extranjero o de un gran apóstol del extranjero, porque es más fácil oír al que tienes de lejos y pensar que es mejor que el que está cerca de ti. Y muchas veces Dios aún nos habla a través de nuestros familiares. Dios nos habla a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las personas que nos rodean, pero la dureza del corazón nos impide ver la mano de Dios. Mira, esto es tan tremendo que dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén. El Señor no pudo hacer muchos milagros en Jerusalén porque no creían. Porque los israelitas tenían dureza en su corazón. Porque resistían. ¿Sabes qué quiere decir la palabra dureza de corazón? Que utiliza allí, que eran duros de servir. Eso quiere decir terquedad. Vamos a hablarlo en criollo vernáculo. Es decir, ser tercos. Esas personas que tú le estás diciendo algo y ellos no obedecen lo que tú le estás diciendo porque se empecinan dentro de un pensamiento. Todas las personas, oigan esto, que yo he conocido a lo largo del ministerio, aún personas que están en el ministerio nuestro, que no evolucionan, que no avanzan, son personas tercas, de duro corazón, de servir dura, que no oyen la palabra porque están acostumbrados a vivir de una sola manera. Y tú les dices algo y desestiman la palabra que tú estás dando. Y eso es tan tremendo, porque dice ahí lo que leía el apóstol con respecto a lo que está hablando. Él dice, aún si Josué les hubiera dado ese día, ese reposo, no se hablaría de otro día. Eso quiere decir que aunque Josué entró en la tierra que fluía leche y miel, no entró el pueblo de Israel en el reposo. No. Entonces muchas veces, aunque tú logres alcanzar cosas, aunque logres metas, aunque logres a lo mejor sueños, aunque logres tener la empresa, logres tener tu trabajo, logres muchas cosas, no quiere decir que lograste entrar en el reposo, porque son dos cosas muy diferentes, muy distintas. Entonces mi papá explicaba algo tremendo ahorita, porque yo como hijo lo he visto, como muchas veces viene la palabra de Dios a través de él o a través de algún pastor, pero como lo conocemos, resistimos la palabra y a lo mejor logramos obtener muchas cosas, pero no quiere decir que entramos en el reposo de Dios. Por eso que aquí dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Y es interesante esta palabra reposo, porque desde la perspectiva humana podemos tener varios ejemplos, pero uno de ellos es ausencia de paz en el corazón. Es decir, hoy día que tenemos más de 50 días encerrados en nuestras casas, hay mucha gente que no tiene paz en su corazón. Es decir, dentro del mismo país vemos cómo hay gente que está inquieta, pero es lógico entender que una persona que no conozca a Dios,
que no tenga la palabra de Dios morando en su corazón, esté inquieta. Pero hay personas dentro de la iglesia que están en ansiedad e inquietud, inclusive a veces tienen insomnio, no pueden dormir, se deprimen. Entonces eso muestra una condición mental, una condición espiritual que, o sea, totalmente ajena al reposo del pueblo de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque, ¿sabes? Toda ansiedad, que todo aquello que nos mueve de la paz que Dios nos ha dado, no viene de Dios. Y la profeta quiere hablar un poco en cuanto al tema. Sí, porque ayer comenzábamos de eso del reposo, ¿no? Y la mala concepción o la falsa concepción de lo que es el reposo, que no es ausencia de trabajo, que no es ausencia de hacer, porque hay personas que incluso les da como un poquito de miedo. Bueno, ellos hablan del reposo porque supuestamente ellos no trabajan. Saben que uno tiene un concepto de lo que es el trabajo, ¿no? Y entonces la sociedad te dice, bueno, que el trabajo es cuando tú cumples un horario en una empresa, cuando eres un empleado o algo así. Pero hay diferentes formas de trabajar. Esa es la realidad humana. Exacto, pero hay diferentes formas de trabajar. Yo le decía a él, por ejemplo, una persona cristiana, creyente, que una mujer, una ama de casa, un estudiante, una persona que no está bajo una relación de dependencia en una empresa, tiene obligaciones. Obligaciones normales dentro de su casa. Por ejemplo, el ama de casa tiene que lavar, limpiar, planchar, cocinar todos los días, y eso es un trabajo. Es un trabajo bien fuerte. El estudiante tiene que estudiar, investigar, hacer sus tareas, y eso es un trabajo. Y así sucesivamente, y entonces no puedes agarrar y decir, bueno, mi amor, yo hoy no hice almuerzo porque estoy en el reposo, porque yo entré en el reposo, porque no es eso, no es ausencia de trabajo. O bueno, yo estoy en el reposo y me quedo en mi casa durmiendo todos los días y nunca hago nada. Igual es la persona que tiene una relación de dependencia en una empresa, también tiene obligaciones. Exacto. Y ese es un trabajo. Tiene que ir, cumplir con el horario, cumplir con las obligaciones inherentes a su cargo. Eso es un trabajo. Y no puede ir y decirle al jefe, bueno, yo no vengo porque yo estoy en el reposo. Porque el Señor no metió en el reposo, porque no tiene nada que ver con eso. Como lo decía bien el profeta, el reposo no es lo que tú tienes que hacer. Y cuando Santiago escribe que la fe sin obra es muerta, no está hablando de esas cosas que tú tienes que hacer, de esa obra que tú tienes que hacer. Tú tienes que trabajar, sí, bueno, tú tienes un empleo, trabaja, cumple, sé fiel, trabaja más que los demás, haz una cosa excelente, que todo el mundo tenga algo que hablar bien de ti. Pero tampoco es que, o sea, que si Dios te dio una promesa, como decíamos al principio, tú tengas que hacer, que se dé a luz fuera de tiempo lo que debería hacerse a tiempo, lo que debería dar a luz en el tiempo señalado. Porque el reposo es paz, el reposo es confianza, porque creer es certeza, es seguridad, es convicción. Amén. Certeza que lo que Dios te dijo va a llegar, que no tiene nada que ver si tú tienes que hacer algo para conseguir que Dios te dé lo que ya te dio por gracia. Lo que ya Dios te dio sin tú merecerlo y sin tú hacer nada, Dios ya te lo dio. De hecho, hay promesas que nosotros tenemos desde antes de nacer. No había sido concebido y ya había una promesa sobre tu vida. Tú no hiciste nada. Ahora esas son las promesas que se van a cumplir. Hay cosas que no tienes que hacer y hay cosas que sí tienes que hacer. Porque hemos visto, lamentándolo mucho, que muchos empresarios dicen, oye, los cristianos son los más flojos. Porque dicen, me quedé ayunando, me quedé orando, y resulta que no cumplieron con las obligaciones que contrajeron en un contrato con una empresa, por ejemplo. Y entonces se confunde el reposo es confianza, el reposo es seguridad, el reposo es obediencia, es creer que en esta situación en donde no puedes hacer nada, no te va a faltar. En esta situación, en esas situaciones donde se te agotaron las fuerzas, las ideas, donde como Sara, ella no, aunque tuviera relaciones sexuales, no podía concebir, porque ya se le había cesado la costumbre de las mujeres. Porque Abraham, aunque tuviera relaciones sexuales con Sara, ya estaba viejo y no tenía. Y ella era estéril, era una persona que tenía una condición. Bueno, allí es donde ellos tenían que creer lo que no podían hacer, lo que para ellos estaba fuera del alcance de su mano. Es allí donde tú tienes que creer aquello que tú no puedes conseguir. Era como conversábamos de lo de la persona que te ofrece el dinero
Y entonces tú te quedas en tu casa esperando, pero por la confianza. Si no confías en el que te dio la promesa, entonces tampoco puedes obedecer. En la Biblia Strong, la palabra obediencia la traduce como escuchar bien. Escuchar bien. Oír bien, oír con atención. ¿Qué significa eso? Porque produce convicción. Claro, cuando escuchaste bien, entonces obedeces. ¿Y qué es obedecer? Es poder entender qué fue lo que Dios te dijo. Es bien interesante esto del reposo, como dice el apóstol, como un tema para conversarlo, vivirlo y sobre todo en la experiencia personal que cada uno tiene con el Señor. Y es bueno que esta semana comiencen a escudriñar en cuanto al tema. Porque el Espíritu Santo te va a revelar, el Espíritu Santo va a comenzar a mostrarte, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que separa el alma, el espíritu y los pensamientos, y discierne los pensamientos. Es decir, la palabra revela la condición espiritual en la cual tú estás. Amén. Y si tú estás en ansiedad, la palabra te está diciendo que estás mal espiritualmente. Amén. Que necesitas cambiar ese condicionamiento que tú tienes. Así es. Porque para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y no se aborten los propósitos de lo que Dios tiene para ti en tu vida de forma personal, tú tienes que creer, Amén. tú tienes que recibir, tú tienes que obedecer para que la palabra pueda producir resultados y tú vivas una vida de descanso, una vida de paz, que puedas dormir en paz en la noche y no andes discutiendo con tu familia porque el gobierno es malo o es bueno, porque tu esposa es de una manera o es de otra, o porque puedes dormir o no puedes descansar. Es decir, porque el reino es vida y paz. Amén, amén. Porque el Evangelio produce resultados extraordinarios. Y la vida de fe, quiero decirte nuevamente, es funcional. Amén. Si tú tienes un Evangelio donde a ti no te va bien, donde tú tienes angustia y zozobra en tu corazón, hermano, usted tiene que buscar la verdad y comenzar a vivir el verdadero Evangelio, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la bendición, porque si Dios dijo que a ti no te iba a faltar comida, no te iba a faltar calzado, Dios no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir. Dios dijo que tu nevera iba a estar llena. Dios dijo que tu casa iba a tener paz, que sobre tu vida iba a resplandecer su luz. Yo lo creo, yo lo vivo, yo lo veo, porque diariamente veo los milagros de Dios. Yo no estoy esperando que venga el gran hombre de Dios a hacer un milagro, a hacer una oración en mi vida. Yo vivo creyendo porque la forma de vida nuestra es creer y volver a creer. Y si no se cumple hoy, se cumplirá mañana, si no se cumple el año que viene, pero se va a cumplir y se va a cumplir porque Dios lo ha dicho así de esa manera. Así que en esta mañana te bendecimos a ti, bendecimos a tu familia, bendecimos tus hijos. Esta semana va a ser una semana de respuestas extraordinarias donde Dios se va a derramar mostrándote la vida de fe. Dios se va a derramar sobre tu vida mostrando las áreas oscuras de tu corazón para alumbrarlas y para que esa luz produzca el resplandor de la respuesta que tú estás esperando, del alumbramiento de los propósitos de Dios sobre tu vida, sobre la vida de tu familia, donde los milagros se van a realizar no por lo que tú hablas, sino por lo que tú realices, sino por lo que tú has creído. Dios lo va a hacer una nueva vez, Dios lo va a volver a hacer en el momento que tenga que hacerlo, porque Dios va a cumplir su propósito sobre tu vida, sobre tu familia, sobre nuestra nación Venezuela, porque las tinieblas que han querido resplandecer sobre Venezuela, que han querido oscurecer los corazones, que han traído tinieblas y oscuridad, que han traído distracción, que han traído odio y resentimiento, la luz del poder de la palabra de Dios va a resplandecer y las tinieblas tienen que huir, tienen que irse de Venezuela, las tinieblas van a caer porque Dios lo ha dicho así. Toda rodilla se doblará en Venezuela y confesará que Jesucristo es el Señor de Venezuela, es el Señor de la nación. Por eso hoy bendecimos esta tierra creyendo que hay un propósito sobre Venezuela, creyendo que hay un propósito sobre los que están en eminencia, porque ellos cumplirán sus propósitos hasta el tiempo señalado por Dios, porque no hay brujo, porque no
no hay manipulación que pueda impedir que los propósitos de Dios se realicen sobre Venezuela. Los enemigos de Venezuela serán una y otra vez avergonzados, caerán por tierra, arderán como estopa delante de aquel que está sentado en el trono. Los enemigos de Venezuela serán avergonzados una y otra vez, no se podrán levantar, no podrán estar en pie ante el Dios Todopoderoso. La confusión, la vergüenza estará sobre sus rostros, no podrán hacer daño al pueblo venezolano, porque Dios tiene propósitos contigo, Venezuela. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, estamos llegando al final de esta transmisión en vivo. Estamos bendecidos con esta palabra. Les invitamos a que la estén analizando en sus casas. Les damos muchas bendiciones, un abrazo bien fuerte. Saludos a todas las personas que se conectaron. No sé si por ahí